Hola, soy Jingu de Meichel Silente. 23 de julio, las noticias más destacadas de hoy. Bienvenidos a Mijun, donde mantenemos los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses. El mercado bursátil estadounidense sigue alcanzando máximos históricos día tras día y realmente estamos disfrutando de un ambiente muy positivo. Como los precios de las acciones han subido mucho en un periodo muy corto, empieza a surgir la preocupación de que el entusiasmo se esté volviendo un poco excesivo. ¿Hay alguna prueba de eso, verdad? Incluso cuando reviso la sección de comentarios del canal de YouTube de Mijun, puedo comprobar directamente que el interés por las acciones pequeñas y las que suben rápidamente ha aumentado mucho recientemente. Los que han estado con el programa de Mijun durante mucho tiempo seguramente lo recordarán. En 2020 también ocurrió algo similar, conocido como el mercado de la pandemia de COVID. Por eso, a mediados de marzo, la bolsa estadounidense tocó fondo y mostró una tendencia de subida impresionante. Especialmente las acciones tecnológicas y de crecimiento tuvieron un aumento muy pronunciado. En ese entonces, la plataforma llamada Reddit también se hizo famosa. Llegaron a poner en aprietos a los fondos de cobertura y además, mucho dinero se concentró en acciones de microcapitalización y de alto crecimiento. Probablemente, entre los inversionistas individuales de esa época, hubo quienes lograron acumular una gran riqueza. No obstante, este entusiasmo se está acelerando de nuevo recientemente. Por eso les mencioné esto desde la semana pasada. La tendencia alcista actual del mercado bursátil de Estados Unidos está siendo impulsada por inversionistas individuales, no institucionales. Y normalmente, quienes asumen un poco de riesgo y hacen inversiones audaces son los inversionistas individuales. Y cuando eso sucede, puede que sin que nos demos cuenta se forme una burbuja, y cuando se forma una burbuja, al final inevitablemente termina explotando. Por eso creo que debemos invertir prestando un poco más de atención. Recientemente, en la sección de comentarios del canal de YouTube de Mi Ji-hoon, muchas personas me han preguntado mi opinión de inversión sobre acciones pequeñas y sobre los valores que han subido mucho últimamente. Así que, en la primera parte del programa de hoy, me gustaría compartir mis pensamientos personales sobre este tema. Primero les mostraré brevemente un gráfico de precios de acciones. Si lo ven, probablemente para los miembros fundadores de Mijun, este nombre les resultará muy familiar. Es una acción llamada Opendoor. Opendoor fue una empresa en la que invertí en 2020, 2021 e incluso hasta 2022. En ese entonces disfruté de una tendencia alcista increíble, pero al final la acción terminó desplomándose. Recientemente, esta acción está mostrando de nuevo un fenómeno de meme. Para que se den una idea de cuánto ha subido, en un mes el precio de la acción aumentó un asombroso 440%. A pesar del gran aumento, la empresa sigue sin generar ganancias netas y se encuentra en números rojos. Recientemente mucho dinero ha entrado en este tipo de acciones y cuando ocurre el fenómeno de short squeeze y muchos fondos salen de las ventas en corto, esto puede provocar que el precio de la acción suba rápidamente. Por eso, aquí quiero explicar por qué en el canal de Mi Ji-hoon no estamos invirtiendo en acciones que suben tan bruscamente. Un artículo que les leí ayer mencionaba que se avecina una corrección en el mercado bursátil de Estados Unidos. En ese momento les leí una frase de Mi Ji-hoon, pero en realidad había otra frase más de Mi Ji-hoon aquí. Así que al principio del programa de hoy, me gustaría presentarles brevemente la segunda frase de Mi Ji-hoon. Los que han estado con Mi Ji-hoon desde el principio seguramente ya lo saben bien. Desde 2020 hasta 2022 asigné una cantidad considerable de fondos de inversión a las llamadas acciones de alto crecimiento preferidas por Cathie Wood, que tienen una tasa de crecimiento muy alta, pero rentabilidad negativa. Si hay una diferencia, había una gran diferencia con la estrategia de inversión de Cathie Wood. En ese entonces, Cathie Wood casi no tenía participación en grandes empresas megatech, pero en mi caso, una diferencia era que yo asignaba un poco más de peso a empresas megatech como Nvidia, Amazon, Meta y Microsoft. Eso fue muy afortunado. Personalmente, después de 2023, ya no estoy interesado en acciones de crecimiento extremo. Hay dos razones importantes para eso y hoy les explicaré esas dos razones. Primero, yo invierto con el objetivo final de tener una vida feliz. Al final, nos esforzamos en invertir para ser felices, ¿no es así? Personalmente creo que el dinero no puede comprar la felicidad, pero hay algo que sí es seguro, al menos puedes evitar la infelicidad. Si no tienes dinero, es muy probable que experimentes muchas desgracias.
Por eso, creo que es importante lograr cierto grado de libertad financiera para evitar la infelicidad. Y en cuanto a alcanzar este objetivo de la felicidad, no buscaré el resultado mediante dificultades y sacrificios. Eso es lo que quiero decir. Mi plan es encontrar la felicidad en el proceso de hacer crecer mi portafolio de manera continua durante mucho tiempo, como 10 o 20 años. Bien, dependiendo de la edad de cada uno de ustedes, el periodo puede variar un poco. En mi caso, tengo el deseo de que cada día, durante al menos 10 a 20 años de inversión, sea siempre feliz. Por eso, después de haber sufrido mucho en 2022, ya no me interesa la felicidad que llega después del dolor, la paciencia o la espera, esos procesos difíciles. Compartiré mi opinión personal. Lo segundo es aún más importante, desde mi perspectiva. Creo que con las acciones de alto crecimiento, la probabilidad de alcanzar la libertad financiera es relativamente baja. Creo que debo explicar un poco más sobre esto. Las acciones de alto crecimiento en las que invertía antes de que llegara el mercado bajista en 2022, en realidad mostraban un rendimiento de inversión mucho más alto que las grandes empresas tecnológicas en las que tenía una mayor proporción de inversión. Pero esa felicidad no duró mucho, porque no vendí en el momento adecuado antes de que llegara el mercado bajista. Al final, esas ganancias de ensueño desaparecieron como un espejismo. Muchas acciones multiplicaron su valor, pero esas ganancias se esfumaron repentinamente. Cuando empecé a invertir seriamente en acciones estadounidenses, en 2020, me fijé una meta financiera. Esta meta es de hecho bastante alta, casi imprudente. Supongo que ya lo saben. Mi sueño es lograr un rendimiento anual promedio del 20% durante 15 años. Por supuesto, es muy difícil de lograr, pero personalmente creo que no es imposible. Y si logro un rendimiento anual promedio del 20% durante 15 años, eso significa que, incluso sin invertir dinero adicional, el capital inicial crecerá más de 15 veces. Es decir, si invierto 100 millones de won después de 15 años, eso se convertirá en más de 1.500 millones de won. Por lo tanto, si ustedes no son traders con un objetivo modesto de simplemente duplicar o triplicar su capital de inversión, si eres un inversionista que tiene grandes ideales y objetivos, como lograr al menos 10 o 15 veces tu inversión en 15 o 20 años y alcanzar la libertad financiera, al final la mejor decisión es apostar por acciones fundamentales y seguras, aquellas con una probabilidad extremadamente baja de fracaso y que puedas mantener a largo plazo en tu portafolio, para así disfrutar de la magia saludable del interés compuesto. Yo creo en esto. Solo así podremos multiplicar nuestras ganancias por 15 en 15 años, eso es lo que quiero decirles. Les voy a mostrar una cifra. Si empiezas con un capital inicial de 10 millones de wones y logras obtener solo un 1% de ganancia diaria durante 100 días, esos 10 millones se convertirán en más de 27 millones después de 100 días. Por eso debemos confiar en esto. No se trata de acciones temáticas que pueden subir brevemente, sino de la magia del interés compuesto, que ofrece una probabilidad de éxito mucho mayor en comparación. Este es el mensaje principal que quiero compartir con ustedes hoy. Comencemos con las noticias preparadas por Big Juicing para hoy, 23 de julio. Hoy también recibimos muchas preguntas excelentes en la sección de comentarios de Wison en YouTube. De entre ellas, seleccioné solo 2 para responderlas hoy. La primera pregunta es de MMM. Hola, gracias por el buen contenido, estoy aprendiendo mucho. Soy un pequeño fan que, a una edad relativamente joven de 24 años, está suscrito a YouTube de Millón, así como a Membership Choice DAC y Seeking Alpha. Estás haciendo inversiones increíbles, ahora mismo estás suscrito a la membresía Choice DAC y también a Seeking Alpha. La razón por la que pregunto es porque tengo una pregunta relacionada con el interés compuesto. En una de las publicaciones recientes de la membresía, mencionaste la magia del interés compuesto. He investigado sobre esto en YouTube y otros lugares, así que entiendo que es una parte muy importante. Pero una de las cosas que me confunden es que, al explicar la magia del interés compuesto, parece que siempre se menciona el término rendimiento anual promedio. Actualmente, el rendimiento total combinado de todo mi portafolio es de aproximadamente un 23%.
No sé, si no vendo ahora y pasa un año, se puede decir que el rendimiento anual promedio es del 23%, o si el rendimiento anual promedio se refiere a la suma de los rendimientos obtenidos durante el año al hacer rebalanceos intermedios. Si no vendo, no obtengo ganancias reales y solo existe como un valor estimado, así que tampoco entiendo bien si en esta situación se está aplicando el interés compuesto. Creo que has hecho una pregunta muy importante, y si ves abajo, parece que otras personas también tienen mucha curiosidad sobre esto. Nada menos que 20 suscriptores le dieron like. Aquí hay algo que realmente quiero dejar en claro. Antes mencioné que el mercado de valores tiene un comienzo y un final claros. Es muy importante recordar esto. Sería bueno que entendieran que, ya sea que vendas tus acciones con ganancias o con pérdidas, eso no afecta en nada la magia del interés compuesto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que compré una acción con 1 millón de won y la invertí. De repente ese millón de won subió a 2 millones de won, así que mi rendimiento de inversión es del 100%. Pero vendí todo esto. Como vendí cuando el millón de won se convirtió en 2 millones, ahora tengo 2 millones de won. Entonces con esos 2 millones puedo comprar otras acciones. Así el interés compuesto sigue operando de la misma manera. Lo mismo aplica cuando hay pérdidas en acciones y algunas personas, por ejemplo, invertí 1 millón de wones y el precio de las acciones cayó a la mitad, quedando en 500.000 wones. Pero hay personas que piensan erróneamente que si no venden esas acciones cuando bajan a 500.000 wones, no tienen pérdidas. Eso no es cierto en absoluto. El hecho de que sigas teniendo las acciones no significa que tu rentabilidad sea diferente. Simplemente estás apostando de nuevo en una acción que ya se ha reducido a la mitad. Si aquí vendes esta acción y compras otra inmediatamente, claro, tienes que comprarla de inmediato. Si lo haces así, solo cambiaste de acción. La pérdida del 50% es la misma. Claro, hay una diferencia entre si la pérdida ya se realizó o si todavía no se ha realizado. Eso no significa nada. Si tengo 500.000 won en efectivo y los uso para comprar acciones, ese dinero se transfiere a la cuenta de acciones. Mientras no venda las acciones y mantenga los 500.000 won invertidos, no habrá cambios en mi situación financiera. Esto es lo más importante. Para disfrutar la magia del interés compuesto, lo importante es mantener el capital de inversión igual. No importa cuántas veces compres o vendas acciones, eso no cambia nada. Eso es lo que realmente quiero decirles. Un momento, les voy a mostrar el estado de la cartera de Mizum, que comparto con los miembros de Mizum. Como pueden ver aquí, les comparto cada vez que compro o vendo acciones en diferentes fechas. Pero si ven aquí, hay algo interesante. Vendí y luego compré. Así que cuando veo que el impulso de una acción está bajando, sigo reduciendo la proporción para evitar una caída mayor. Por otro lado, si el precio de una acción sigue subiendo, aumento la proporción de esa acción. Pero lo importante aquí es que cuando vendo una acción, muchas veces compro otra acción adicional. Por supuesto, si vendo para aumentar la proporción de efectivo, no siempre lo hago así. Bien, veamos. Si hay una venta, hay una compra. Si vendo, compro. Venta, compra, venta, compra. Y a veces solo compro una acción adicional y otras veces compro dos acciones nuevas. Cuando vendo, compro de inmediato. Como vendí, compré al instante. Venta, compra, venta, compra. Lo que quiero decir con esto es que no suelo mantener efectivo. Mantengo una proporción de efectivo objetivo. Si la proporción aumenta de repente, no puedo aprovechar los beneficios del interés compuesto mencionados anteriormente. Por eso, cuando vendo acciones, la mayoría de las veces uso ese dinero de inversión de inmediato para moverlo a otra acción. En resumen, la magia del interés compuesto no se limita a mantener las acciones sin vender. Mientras la cantidad total en mi cuenta se mantenga constante, al final puedo mantener la magia del interés compuesto tal cual. Si invertí 1 millón de wones y sube un 10%, se convierte en 1.100.000 wones. La magia del interés compuesto es que si sube otro 10%, no es el 10% de 1 millón, sino que es el 10% de 1.100.000. A esto le llamamos la magia del interés compuesto. Y cuando la magia del interés compuesto se repite, el monto sube muy rápido hasta cantidades que ni siquiera imaginabas. Ese es el principio de la inversión que tenemos. Así es como debes verlo. Bueno, espero haber respondido bien a la parte de la pregunta que me hicieron. Una persona con el usuario 3M hizo una buena pregunta y hay una pregunta más. Es un valioso comentario dejado por alguien con el usuario Strongo.
En el mercado de ajustes, expertos como Miyu pueden tomar ganancias o cortar pérdidas y volver a entrar en un punto bajo adecuado, pero para nosotros, los inversionistas pequeños, si dudamos un poco, el precio sube más allá del punto de venta. En el mercado estadounidense, invertir a largo plazo sin importar las fluctuaciones del mercado genera mayores ganancias. Eso nos compartieron en un valioso comentario y tienen razón. Sobre esto, más adelante me gustaría compartirles mi opinión detallada, porque durante 30 minutos han estado dando me gusta. En un momento les podré contar qué pienso al respecto. Esta vez resumiré lo que pasó ayer con mi Hyuk-jun. A simple vista, ayer hubo un mercado alcista. La cantidad de acciones en verde fue mucho mayor que la de acciones en rojo. Pero ayer el Nasdaq cerró en negativo, y la razón es que, como pueden ver aquí, en el caso de las acciones tecnológicas, hubo muchas más en rojo. Además, las principales acciones del mercado en este momento, como Nvidia, Beurodeukeom, Maikeurosopeutheu, Amazon y Meta, todas bajaron, así que ayer hubo una tendencia a la baja centrada en las tecnológicas. Pero en general el ambiente del mercado era como de fiesta, así lo pueden ver. De hecho, si ven el movimiento de los principales indicadores del mercado estadounidense de ayer, solo el Nasdaq 100 bajó, los demás estuvieron en positivo. El S&P 500 apenas logró cerrar en positivo. Debido a la alta proporción de empresas tecnológicas, cuando sus acciones bajan, es muy difícil que el S&P 500 muestre un resultado positivo. Sin embargo, aunque el Nasdaq 100 registró una caída del 0.52% como los demás sectores estuvieron muy bien, el S&P 500 también logró cerrar en positivo. Y si ves más abajo, de los 11 sectores que componen el S&P 500, ayer solo el sector tecnológico cayó un 0.93%, mientras que los otros 10 sectores cerraron todos en positivo, lo cual es un fenómeno bastante raro. Pero normalmente, cuando las tecnológicas que venían subiendo mucho empiezan a detenerse y los demás sectores comienzan a subir, se define como una rotación de capital, donde el dinero sale de las tecnológicas y se mueve hacia otros sectores. Pero aunque hay que observar el mercado de hoy, en mi opinión, la probabilidad de que las tecnológicas sigan cayendo es muy baja. ¿Y cuál es la razón? Como he estado enfatizando durante varias semanas, todavía hay muchas personas que no han entrado en este mercado y siguen teniendo su dinero en efectivo. Eso significa que si las acciones tecnológicas bajan, todavía hay muchas personas dispuestas a comprar. Todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que han aumentado demasiado su proporción de efectivo. Lo mismo ocurre con los inversionistas institucionales. Por eso, entre los inversionistas que se habían alejado del mercado estadounidense, como les gustan tanto las acciones tecnológicas, cuando bajan, las compran de nuevo. Y si vuelven a bajar, las compran otra vez. Yo creo que todavía existe este tipo de demanda. Veamos el rango del mercado de ayer. Probablemente mejoró bastante. Ayer todo subió excepto las acciones tecnológicas. El porcentaje de acciones con precio superior a la media móvil de 51 días mejoró a 72.7%. Las acciones con tendencia positiva a largo plazo también mostraron un buen desempeño, alcanzando el 61.75%. El índice de volatilidad VIX se encuentra en 16.50, lo que indica que el mercado está muy tranquilo en este momento. Desde la perspectiva de los inversionistas, no necesariamente deseamos que este estado tan tranquilo continúe indefinidamente. Lo más deseable para nosotros es un mercado que sube gradualmente de forma serena. Quiero recalcar esto nuevamente. El índice de miedo y avaricia tampoco ha cambiado. Estaba en 74 y ahora bajó un poco a 73. Sin embargo, el hecho de que el índice de miedo y avaricia no se mueva notablemente y se mantenga en un nivel constante puede interpretarse como una señal muy positiva. Lo mismo ocurre con el puntaje de mercado que ofrece ChoiceStar. 82 antes había subido hasta 83 o 84, pero aún así no se mueve mucho. Por eso, en lugar de un mercado muy volátil, quiero decir una vez más que un mercado con pocos cambios es más favorable para nosotros. A continuación, sobre el rendimiento de las principales selecciones de Mijuan. Ayer, el índice 0.39% y más de la mitad de las principales selecciones de Mijuan también bajaron. Sin embargo, se observan algunas acciones con buen desempeño. B2 registró el mejor desempeño con un aumento del 4.45%. The Trade Desk subió 2.05%, Talent Energy 1.11%, Tesla 1.10%, First Solar
0.90 y 3%, Uber 0.69%, Alphabet 0.65%, Vistra 0.46% y MicroStrategy 0.03%, todos con ganancias. Las demás acciones bajaron. Amazon bajó un 0.80%, Meta 1.14%, AMD 1.45%, Bitcoin 1.50%, TSMC 1.78%, Palantir 1.79%, Coinbase 2.2%, Nvidia 2.54%, Credo 2.94% y Broadcom 3.34%. Celestica cayó un 3.75%, evidenciando que la tendencia a la baja se nota más en las acciones que habían tenido un buen rendimiento últimamente. Así es como lo pueden ver. Ahora en la pantalla pueden ver el índice de futuros del mercado estadounidense. El Dow Jones muestra una tendencia alcista con un aumento del 0.56%. Los futuros del S&P 500 están en positivo con 0.45% y los del Nasdaq suben 0.30%. Entre ellos destaca que los futuros del Dow Jones estén también. Podemos deducir que probablemente hubo buenas noticias relacionadas con la economía. De hecho, surgieron noticias muy positivas. El presidente Teureompeu anunció anoche un gran acuerdo comercial con Japón. Permítame presentarles brevemente los detalles. Si ven el contenido del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, el presidente Teureompeu anunció un gran acuerdo comercial con Japón. Se estableció un arancel del 15% para los productos japoneses. Originalmente se estaba considerando un arancel de casi el 25%, pero de repente se redujo así de mucho. Así que pueden verlo como una gran noticia positiva. Si ven el contenido principal, el arancel de los automóviles japoneses hacia Estados Unidos se reduce del 25% al 15%. Japón anunció con orgullo que invertirá $550,000 millones en Estados Unidos. ¿Lo ven aquí? El presidente Trump dijo en una publicación en Truth Social que este acuerdo probablemente será el trato más grande de la historia. Japón invertirá $550,000 millones en Estados Unidos y este recibirá el 90% de las ganancias. Así que se elogió a sí mismo diciendo que logró algo increíble. Si vemos la reacción del mercado, con la noticia del acuerdo, el índice Nikkei de Japón subió más del 2% y las acciones de las principales automotrices como Toyota y Honda aumentaron entre un 8% y hasta un 17%. Así que ahora mismo también hay un gran alboroto en Japón. La bolsa estadounidense también está experimentando este impulso y los índices de futuros están en rápido ascenso. Bien, voy a concluir con unas palabras de Mi-hoon. Me gustaría decir que los precios de las acciones son más sensibles a los cambios en las expectativas que a la situación absoluta. Bueno, ¿qué significa esto? Como es conocido, el mercado de valores es un indicador adelantado, generalmente por unos 6 meses. Por eso, es razonable pensar que la información ya conocida y las expectativas ya están reflejadas en el precio de las acciones. En otras palabras, el precio de las acciones solo se mueve por información nueva que se publica o por cambios en las expectativas existentes. Por ejemplo, si ya todo el mundo piensa que la economía está bien, si no hay factores positivos adicionales, el simple hecho de que la incertidumbre aumente puede hacer que el precio de las acciones baje. Por lo tanto, aunque la situación económica sea muy buena, si no sabemos qué pasará después, el precio de las acciones puede bajar. En cambio, sin importar cuán mal esté la economía, si hay indicios de que lo peor ya pasó y de ahora en adelante las cosas mejorarán gradualmente, entonces el precio de las acciones puede aumentar. Así es como debes verlo. Por lo tanto, la razón por la que el mercado de valores estadounidense ha estado subiendo continuamente desde mediados de abril pasado también se debe a esto. Como sabemos, la causa de la corrección del mercado era clara, fue precisamente la situación de los aranceles de Trump. Pero como esta situación al menos está mostrando señales de mejoría poco a poco, las acciones han seguido subiendo hasta hace poco. Así es como deben verlo. Ayer 3 países tocaron fondo. El primero, como se menciona en este artículo, es Japón. En el caso de Japón, estaban siendo amenazados con un arancel del 25%, pero de repente bajó hasta el 15%. El segundo país es Filipinas, donde también se redujo del 20% al 19%. El tercero es Indonesia. En el caso de Indonesia, hasta ahora se había decidido que se impondría un 32%. Esto también, tras un acuerdo dramático ayer, bajó hasta el 19%. Por lo tanto, este ajuste se completará pronto.
Por lo tanto, si el mercado estadounidense repunta repentinamente, es bastante lógico. Así se puede interpretar. Entre ustedes, puede que haya personas que no pudieron responder adecuadamente a este ajuste o al rebote y se sientan frustradas, pero creo que no hay necesidad de desanimarse si ese es el caso. Porque en el mercado estadounidense, al menos una o dos veces al año, siempre surge una nueva oportunidad. Por eso pienso que si aprenden de esta experiencia y lo hacen mejor en la próxima corrección, está bien. Bien, así que me gustaría que recordaran al menos dos cosas. La primera, cuando el mercado cae bruscamente, debemos recordar que debemos asumir el peor escenario posible. Cae mucho más de lo que pensamos y esa es precisamente la razón. El precio de las acciones cae asumiendo el peor escenario, porque anticipa y refleja de antemano todas las malas noticias. Entonces, si las malas noticias ya reflejadas en el precio de las acciones mejoran o desaparecen, la recuperación del precio de las acciones sucederá inevitablemente. Así debes verlo. Ahora, en segundo lugar, más importante que saber si la situación actual es buena o mala, es saber si esta situación está mejorando o empeorando. Eso es lo que determina el precio de las acciones. Espero que recuerdes bien estas dos cosas. El siguiente artículo preparado es la perspectiva del mercado estadounidense, según un experto en análisis de gráficos. Veamos cómo es la perspectiva del mercado estadounidense según el análisis técnico actual, y también qué deben hacer los inversionistas como nosotros y algunos consejos de inversión. El comercio de acciones de crecimiento se refiere a invertir principalmente en acciones tecnológicas. Primero, las operaciones con acciones tecnológicas han subido un 40% en menos de 4 meses desde el mínimo de abril. Casi dibujó una parábola. Esto significa que los precios de las acciones subieron exponencialmente. Así es como lo pueden ver. Bien, entonces el autor de este artículo dice que cree que estamos en un mercado alcista a largo plazo. En un año estaremos en un nivel mucho más alto que el actual. A mediano y largo plazo las acciones seguirán subiendo en un mercado alcista. La posibilidad de un mercado bajista es muy baja, según lo que se está diciendo. Pero a corto plazo es posible que haya una corrección, así lo explica el análisis técnico. Aquí surge un problema. Si a corto plazo puede haber una corrección, ¿deberíamos preocuparnos por eso? Esa es la pregunta que surge. Esa es la pregunta que un suscriptor hizo recientemente. En un mercado de corrección, los expertos pueden tomar ganancias o cortar pérdidas y volver a entrar en un punto bajo, pero los pequeños inversionistas a veces dudamos y el precio sube más allá del punto de venta. Por eso, con las acciones estadounidenses hay quienes dicen que simplemente comprar constantemente, sin importar si sube o baja, y dejarlo ahí puede generar mayores ganancias a largo plazo. Bien, pueden considerarlo como una extensión de eso. Pero esta respuesta depende de tu perspectiva y tus objetivos. Entonces, si ustedes piensan que un ajuste del 5% vale la pena tomar acción, ¿qué harían? Cobertura contra el Nasdaq es razonable. Entonces, si baja un 5%, las acciones que tenemos pueden bajar hasta un 1,5% o incluso un 20%. Por lo tanto, si quiero protegerme un poco contra una caída de este nivel, debo tomar medidas. Dice algo muy interesante. Un mercado alcista para un inversionista puede ser un mercado bajista para otro inversionista. Bueno, esto significa que la percepción puede ser muy diferente según la persona. Cuando las acciones bajan solo un 1% o 2%, algunas personas dejan comentarios preguntando por qué están bajando tanto. Otras personas, en cambio, ni se inmutan aunque las acciones se muevan un 10% en vez de solo un 1% o 2%. Por ejemplo, hace un par de días, un suscriptor me preguntó por qué las acciones de Coinbase estaban bajando tanto. Les mostraré el precio de las acciones de Coinbase. A pesar de la caída del 2% en un día en los últimos 5 días, aún se mantiene en positivo. El rendimiento mensual es del 31%. Así que, en mi opinión, ahora Coinbase está en una situación muy candente, pero algunas personas pueden preguntarse por qué el precio de las acciones de Coinbase está bajando así. El mismo fenómeno puede verse de manera diferente según el punto de vista y los objetivos del inversionista. Así deben entenderlo. No existe una respuesta correcta única para invertir en el mercado. Depende de cada persona. Así deben verlo. Al final, se puede concluir que debes decidir lo que mejor se adapte a tus objetivos, a los objetivos del inversionista. Bien, entonces echemos un vistazo al análisis técnico. Tenemos el QQQ que sigue el índice Nasdaq 100. Este QQQ ha mostrado un aumento rápido desde el mínimo de abril. Observen este gráfico de precios del QQQ que sigue al Nasdaq 100, es impresionante, ¿no?
En abril tocó fondo a mediados de mes y ha mostrado una tendencia alcista impresionante, superando los máximos previos y continúa en ascenso. Y el índice de fuerza relativa, eso es lo que llamamos el índice de fuerza relativa, el Relative Strength Index mostró un aumento correspondiente junto con el precio de QQQ hasta mayo. Eso indica que solo ascendió hasta mayo y luego se ha movido lateralmente. Y en junio, el QQQ. Previamente, los $540 formaron un patrón de doble techo en el gráfico. Ha superado la línea de resistencia y este nivel ahora sirve de soporte y objetivo en caso de una corrección. Bien, déjenme mostrarles esto de nuevo aquí. El nivel de $540 máximo anterior fue rechazado 2 veces, pero esta vez fue superado. Lo que antes era una línea de resistencia, ahora se considera una línea de soporte. Así deben verlo. Si hay una corrección técnica, probablemente baje hasta cerca de los 540 y luego rebote. Así deben interpretarlo. La probabilidad es alta. Bien, sigamos leyendo. Adelante. Cuando el techo de los 540 fue superado, el índice de fuerza relativa no logró registrar un nuevo máximo para confirmarlo. Anteriormente les mostré el índice de fuerza relativa. Aunque el precio de la acción sigue subiendo, en realidad se mantiene lateral. Por eso, el índice de fuerza relativa ya no puede subir más y sigue atascado. Así se puede entender. Bien, aquí explican la razón de eso. El momentum, es decir, la tasa de cambio, se está debilitando gradualmente. Aquí podemos leer una señal de este debilitamiento. Voy a explicarlo con un ejemplo. Piensa en una pelota lanzada al aire. Cerca del punto más alto, la pelota sigue moviéndose hacia arriba. Pero hasta que la dirección cambia y la gravedad actúa, la tasa de cambio se ralentiza. Esto significa que al principio sube muy rápido, pero poco a poco el ángulo se va haciendo menos pronunciado y finalmente llega al punto más alto y cae. Así se puede entender. Aquí también se muestra ahora. Al principio, el índice de fuerza relativa sube rapidísimo, pero aquí se detuvo. Pero si ves el flujo del precio de las acciones en ese momento, la tendencia alcista era muy pronunciada. Luego el ángulo disminuyó un poco y ahora podemos confirmar una vez más que ese ángulo sigue haciéndose más suave. Además, esta semana, el miércoles, hoy, con el inicio de los reportes de Alphabet, ServiceNow y Tesla, comenzará la temporada clave de resultados de las grandes acciones de crecimiento. Como les mencioné antes, el momentum puede cambiar de dirección cuando aparece algún catalizador. Lo que quiero decir es que ahora las cosas van bien y sería bueno que este ambiente continuara, pero probablemente aparecerá un catalizador que refuerce esta tendencia o que incluso la revierta. Por ende, el hecho de que exista un evento listo debería ser algo que nos llame la atención. Y la próxima semana habrá más anuncios de resultados y también la reunión de la Reserva Federal, así que hay aún más cosas que debemos revisar. También se deben revisar otros mercados macroeconómicos que podrían impactar potencialmente el mercado de valores. Actualmente, el fondo cotizado en bolsa de oro, conocido como GLD, es el fondo cotizado en bolsa más popular, y el gráfico de la izquierda muestra la tendencia actual de este fondo cotizado en bolsa de oro. El mercado ha estado estancado en una fase lateral, pero parece estar a punto de romper esa tendencia y reanudar su ascenso. Por lo tanto, intenta superar la resistencia de dólares, 317. A la derecha se muestra el gráfico del fondo cotizado en bolsa TLT, que invierte en bonos del gobierno a largo plazo de más de 20 años. ¿Qué sucede con TLT? Con la divergencia del índice de fuerza relativa, también hay un patrón de cabeza y hombros invertido. ¿Y qué es un cabeza y hombros invertido? La cabeza y los hombros están invertidos. Así, la cabeza está abajo y los hombros están a ambos lados. Es un patrón que surge justo antes del alza de precios. Así deben verlo, lo que significa que el fondo cotizado en bolsa TLT sigue los bonos del Tesoro a largo plazo de Estados Unidos. Esto sugiere que es probable que el precio de los bonos del Tesoro aumente, lo que implica una afluencia significativa de dinero hacia estos bonos. Por lo tanto, que suba el precio del oro y el precio de los bonos significa esto. Es muy probable que esto tenga un efecto negativo en las acciones tecnológicas. Así se puede analizar. En resumen, las acciones tecnológicas se han disparado un asombroso 40% en un breve lapso de menos de 4 meses. Por lo tanto, ahora que se acerca la temporada de resultados, es muy probable que aparezcan catalizadores, y estos catalizadores pueden ser tanto positivos como negativos. Por lo tanto, en este momento, realizar algunas ganancias, en cierto modo, es una decisión bastante razonable. Si estás invirtiendo a corto plazo, hazlo así, pero en un portafolio mayor y a largo plazo, considera otras estrategias.
Los ajustes potenciales no son más que ruido, por lo que concluyen que no debes preocuparte por ello. Bien, entonces este autor afirma que todavía estamos en un mercado alcista de acciones tecnológicas a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial. En un año, los precios de las acciones estarán mucho más altos que ahora, a pesar de los altibajos en el camino. Los precios de las acciones fluctuarán, pero si miramos a un año, es muy probable que estén más altos que ahora. Ese es el objetivo principal de este artículo. Bien, terminaré con unas palabras de Myung. En mi transmisión de ayer, les leí un artículo que pronosticaba una corrección inminente en el mercado bursátil de Estados Unidos. Bueno, pero cuando a veces publico artículos relacionados con la corrección del mercado, suelen aparecer comentarios diciendo que, si no eres un inversionista profesional, no deberías intentar cronometrar la compra y venta de acciones. Bueno, déjenme compartirles mi opinión al respecto. Cuando comparto artículos relacionados con la corrección del mercado y transmito el mensaje de prepararse para una corrección, no lo hago con la intención de que vendan acciones en el momento justo para maximizar sus rendimientos. Incluso si ocurre una corrección en la situación actual, no sería extraño, porque las acciones han subido mucho, así que hay muchas personas que querrán realizar sus ganancias. Y la posibilidad de que sea un mercado bajista prolongado con una gran caída es muy baja. Por eso usamos la palabra ajuste. Es solo una ráfaga de viento pasajera, ese es el mensaje que les quiero dar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitirles? Aunque el ambiente cambie repentinamente, no deben asustarse y abandonar el mercado de valores. Quiero enfatizar una vez más que quiero transmitirles este mensaje completamente opuesto. Como les he mencionado, lo que quiero evitar no es una corrección, sino un mercado bajista, y este tiene un patrón particular. El mercado bajista inicia antes del ciclo de aumento de tasas de interés, no cuando éstas están disminuyendo. La tendencia bajista en el mercado de valores de Estados Unidos suele comenzar cuando la economía está cayendo, justo antes de entrar en recesión. Por ende, de no ocurrir esto es probable que el alza persista, pero a veces hay correcciones en el camino, así que cuando ocurra una corrección no deben asustarse ni entrar en pánico y abandonar el mercado de valores estadounidense. Quiero decirles que ese es el mensaje que quiero transmitirles. En lo personal, cuando uno invierte en el mercado de valores estadounidense, las correcciones suelen ocurrir una o dos veces al año y cada vez que suceden parece que no hay manera de evitarlas. Y hay otra ventaja que tienen los inversionistas individuales sobre los inversionistas institucionales, y es que no es necesario mantener todo su capital de inversión en acciones. Por eso, cuando la rentabilidad es tan buena como ahora, ya sabes, en este momento cada uno de ustedes tiene un porcentaje de efectivo propuesto como objetivo. Yo al menos voy a tener el 10% en efectivo, yo voy a tener el 20% en efectivo, yo voy a tener el 30% en efectivo para aquellos con un objetivo de porcentaje de efectivo. Cuando el precio de las acciones sube demasiado, presten más atención, así es como deben verlo. La razón por la que enfatizo tanto el porcentaje de efectivo a diario es la siguiente. Evidentemente, cuando ocurre una corrección grave como la caída de casi 20% a principios de este año, pero incluso si no es tan grave, con solo una corrección de alrededor del 5%, existen diversas acciones que se pueden vender con facilidad. Porque cuando el mercado cae un 5%, las acciones que tengo bajan un 1, 5% o 20%, pero si en ese momento te falta efectivo, invertir no es tan divertido. No tienes más opción que esperar, entonces ese periodo de ajuste puede sentirse muy largo. Al final, si una inversión feliz se mantiene a largo plazo, la magia del interés compuesto puede llevarnos al éxito en nuestras inversiones. Por eso lo importante es esto. ¿Quién puede seguir invirtiendo persistentemente? Para no asustarse y pensar, ahora que veo que mi capital de inversión ha crecido mucho, tal vez debería dejar de invertir en acciones. ¿Y si pierdo mi dinero? Para no salir corriendo por miedo y seguir invirtiendo, necesitas invertir de manera feliz y para eso quiero enfatizar una vez más mi punto. Es importante mantener una proporción de efectivo constante para lograr tranquilidad mental. Para terminar hoy, el último contenido preparado es el video de acciones estadounidenses de hoy. En el video de acciones estadounidenses de hoy aparece un experto llamado Ray Wang. A partir de hoy, finalmente comienzan las ganancias de las empresas mega tecnológicas encabezadas por Google. Por eso, vamos a ver cómo se pronostica esta temporada de ganancias, especialmente qué resultados presentará Alphabet, es decir, Google, que anuncia hoy, y también hablaremos sobre sus capacidades en inteligencia artificial. De verdad, quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron hasta el final del programa de hoy.
Últimamente han estado apareciendo muchos comentarios diversos en la sección de comentarios de mi Juan y personalmente los leo con mucho gusto. Me gustan sus preguntas y también me gustaría que compartieran sus diversas opiniones, comentarios y pensamientos. Así que el canal de Mijón es un espacio que ustedes y yo creamos juntos. Quiero repetir esta parte una vez más. Continuemos invirtiendo en acciones estadounidenses hasta el día en que todos nos jubilemos juntos. Les deseo un día feliz y muchas gracias. La temporada de resultados de las grandes tecnológicas comienza mañana y Google y Tesla son los primeros en reportar. Hoy nos acompaña Ray Wang, fundador y presidente de Constellation Research. Esto podría darnos las primeras pistas sobre los resultados de los Magnificent Seven. En general, ¿cuáles son sus expectativas? En general, los Magnificent Seven se moverán de manera diferente cada uno. Hay que considerar que no todas las empresas están en la misma situación. Por ejemplo, Google no enfrenta riesgos en China. Pero la pregunta clave es si la inteligencia artificial va a afectar el negocio de búsqueda y publicidad y si el servicio de Google Cloud seguirá creciendo. En pocas palabras, parece que Google está logrando muchas mejoras en el aspecto de la inteligencia artificial. De hecho, creo que podría liderar en capacidades de inteligencia artificial. Sin embargo, la clave sigue siendo cómo monetizar la inteligencia artificial. Si vemos la tendencia hasta ahora, los servicios en la nube, la búsqueda y la publicidad se mantienen de manera estable y se espera que la búsqueda y la publicidad crezcan alrededor del 80%, mientras que el sector de la nube tendrá una tasa de crecimiento de finales del 20%. Google. El precio de las acciones se ha mantenido estable este año, lo que sugiere que las preguntas ya están reflejadas en la situación actual. ¿Es el momento de entrar? ¿Google ganará la competencia de inteligencia artificial? El texto está incompleto. Creo que Google será uno de los 3 principales ganadores en el campo de la inteligencia artificial y pienso que ahora es un buen momento para entrar. El precio-utilidad relativo de Google es atractivo en comparación con otras empresas. Las acciones de Google enfrentan presión debido a regulaciones antimonopolio y la percepción de rezago en la competencia de inteligencia artificial. Al hablar con desarrolladores y empresas de integración de sistemas, especialmente la semana pasada en la India, todos evaluaron que Google lidera en tecnología de inteligencia artificial. Google supera a Microsoft en avances tecnológicos. Esto se debe a que las tecnologías de inteligencia artificial de Google, como Vue o Euteurim o Gemini, están siendo utilizadas por desarrolladores en sitios de codificación y desarrollo de productos. Uno de los clientes logró completar el mismo trabajo en la mitad del tiempo y el costo con solo 10 empleados en lugar de 110, y en el centro de esto estuvo Gemini. El precio objetivo de las acciones es de $210. Tienes mucha confianza en Google, ¿verdad? ¿Y qué opinas de Tesla? En el último año subió un 30%. Tesla es una acción que se mueve según los titulares de las noticias, así que es diferente. Al final, lo fundamental es si confías en que Elon pueda realizar su visión a largo plazo en áreas como la conducción autónoma, robótica, energía y electricidad. Si crees que Elon no se va a concentrar en Tesla, entonces lo correcto es no invertir en acciones de Tesla. Pero si crees que Tesla será el ganador en el futuro de los sectores de energía, robótica y automatización, entonces ahora puede ser una muy buena oportunidad de inversión. ¿Quieres saber cuál es mi postura? Yo tengo mucha confianza en Tesla. Ya sea que fabriquen autos, robots o construyan infraestructura de alta tecnología, serán pioneros de la innovación en Estados Unidos. En el futuro, Tesla también será un actor clave en la dirección que tomará la tecnología. ¿Es esencial que Elon continúe en su posición o podría ser reemplazado? Sí y no. Por un lado, Elon es una persona que impulsa la visión y atrae a la gente, pero por otro lado también es alguien que causa confusión y conflictos dentro de la organización. Para trabajar en el imperio de Elon se requieren habilidades y características especiales. El director general de SpaceX está dirigiendo la empresa de manera excelente. Esto es muy diferente a lo que está sucediendo actualmente en Tesla, donde los ejecutivos están siendo reemplazados uno tras otro. Algunos creen que Tesla solo prosperará si Elon vuelve a dormir en la fábrica y se enfoca en el trabajo como solía hacerlo. Creo que depende de la etapa actual del negocio de Tesla. Tesla ahora requiere un líder para su expansión. Aunque es difícil apostar por los taxis robot en el futuro cercano, definitivamente podemos tener grandes expectativas en la fábrica automatizada en Estados Unidos, impulsada por Elon Musk. Elon debe concentrarse en tecnologías futuras como los Records o Optimus, y al mismo tiempo se necesita a otra persona que realmente pueda expandir el negocio principal de Tesla. Está bien. Hablemos no solo de Google y Tesla, que presentan sus resultados esta semana, sino también de todo el grupo de los 7 magníficos.
La analista técnica Katy Stachter advirtió que si los resultados de esta temporada no cumplen las expectativas, los precios de las acciones, que han subido muy rápido últimamente, podrían sufrir una corrección. No es exagerado decir que ahora todo depende de los 7 magníficos. Como los resultados ideales ya están reflejados en los precios bursátiles, si no se cumplen las expectativas, algunas correcciones pueden ser inevitables. Pero la cuestión es si actualmente existe algún sitio donde invertir nuestros fondos. Actualmente nos encontramos en una situación compleja donde coexiste la preferencia por activos seguros y de riesgo, lo que resulta desconcertante incluso para los analistas técnicos. Pero si miramos hacia el tercer y cuarto trimestre del mercado, los inversionistas esperan variables como la reducción de impuestos, estabilidad arancelaria y cierta flexibilización de regulaciones. Aunque no alcance los 15 billones de dólares, se espera una inversión extranjera directa de aproximadamente $1 billón, especialmente en los centros de datos, la inteligencia artificial y los sectores clave de los chips magníficos. Se puede crear un buen entorno para que ocurra el crecimiento. El contenido de Katy es a corto plazo, pero a largo plazo lo veo distinto. Pronostican que en los próximos 12 meses el índice S&P 500 llegará a 6.889, lo que significa que, aunque pueda haber una corrección temporal, podría recuperarse fuertemente de nuevo. Así es,